Bien, mis amigos, muchas gracias por mantener la sintonía y como lo habíamos anunciado, tenemos con nosotros al doctor Perfecto Acosta, ex procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, abogado, claro está, y como lo habíamos dicho, una persona de estrecha cercanía con la Fuerza del Pueblo y su líder, Leonel Fernández. Y vamos a hablar tanto de política como de derecho. Y me gustaría iniciar por esta última, doctor, para que usted nos hable un poquito sobre la independencia del Ministerio Público, porque es un tema que ha estado latente en los actuales momentos, y yo le preguntaría, ¿es independiente actualmente el Ministerio Público? Bueno, primero buenos días, amigo Alcibiades Rincón y mi amigo Simón Sedano. Sí mismo. Gracias por invitarme a este gran programa. Bueno, tengo para decirle que la independencia de la justicia y en este caso del Ministerio Público su independencia plena no existe. Ahora, yo sí le puedo decir que se ha ido avanzando en la búsqueda de lograr su independencia. Y también le puedo decir que a partir de 1996, primer gobierno de Leonel Fernández, ahí pudo haberse dicho que se inició y se fue consolidando. Y cualquiera pensaría que es una situación por un tema político. No. Y le digo porque fui ayudante en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional desde el año 1996 hasta el año 2000. Y tal como estaba establecido en la Constitución, se designaron ese gobierno de Leonel, el procurador y los demás integrantes del Ministerio Público, desde el procurador, de arriba hacia abajo, hasta los fiscalizadores. Y comenzó una nueva etapa, porque antes del 96, todo el mundo lo sabe aquí, que los palacios de justicia eran mercado público, donde se compraban y se vendían sentencias, y que bueno, era un desastre en el sentido estricto. Para buscar más independencia, ¿es necesario modificar la Constitución? Pero voy a seguir avanzando hacia allá. Entonces, nosotros comenzamos, mire, en la policía, en los cuarteles, habían consultores jurídicos, que era lo que hacían la calificación de los expedientes. Entonces usted se dio cuenta que se comenzaron a designar fiscales en la Dirección de Control de Drogas, donde a mí me tocó durar más de un año como fiscal, o como esa vez se decía ayudante. ¿Usted ha estado en la papa caliente todo el tiempo? Sí, y entonces me tocó también del primer equipo de fiscales que llegó al Palacio de la Policía, una oficina que se hizo de los fiscales. Y ahí comenzó entonces a organizarse los expedientes bajo la dirección del fiscal, la policía como investigadores auxiliares. Y entonces ya no eran, desaparecieron los consultores jurídicos de la policía. Bueno, se siguió avanzando, pero entonces llegamos vino el gobierno de Hipólito Mejía. Inmediatamente después pasaron esos 4 años para llegar otra vez a los gobiernos del PLD, y esa vez con Leonel Fernández como presidente. Antes, tengo que decirlo, que es parte porque no se puede hablar solamente del Ministerio Público, sino lo demás, claro, todo lo que integra el sistema de justicia. En el año 97, el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial, la reforma
del 97, se conformó el primer Consejo Nacional de la Magistratura y ahí comenzó también una etapa muy, muy diferente. Se agregó a esto el Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, donde yo terminé los últimos 6 meses del gobierno de Leonel. Y entonces, en el 27 de septiembre del 2004, se puso en vigencia el Código Procesal Penal. Y debo de decir, con relación a la independencia, se nombraron entonces todos los fiscales a nivel nacional. Se creó la Escuela Nacional del Ministerio Público y comenzó allí, se conformó también el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia a partir del año 2004, que me recuerdo que el primer comisionado fue Franklin Almeida. Doctor, no vamos a quedar ahí. No, porque es que lo que estoy diciendo tiene que ver para llegar a la independencia, a definir lo que es la independencia, lo que fue, cómo se ha ido logrando, cómo se ha ido avanzando en la independencia del Ministerio Público. Y con la creación de la Escuela Nacional del Ministerio Público, hubo una evaluación a nivel nacional en el 2005, una evaluación a nivel nacional de todos los integrantes del Ministerio Público. Y quien dirigió, que ya ella era la encargada, doña Aura Celeste Fernández, dirigió esas evaluaciones y el Ministerio Público entero tuvo que evaluarse a nivel nacional. Y el que no pasó esa evaluación fue sacado del Ministerio Público. Y entonces, de ahí en adelante, los nuevos ingresos de miembros del Ministerio Público, que ahí es que digo que comienza la independencia, son jóvenes estudiantes en edad temprana, egresados de la Escuela de Derecho de las diferentes universidades, sin averiguarle de qué partido viene. Eso es lo que yo creo que le ha dado más sentido al Ministerio Público, sin averiguar de qué partido viene. Pero hubieron designaciones de políticos. Mire, el presidente de la Suprema Corte de Justicia era miembro del Comité Central del PLD. Todavía entonces, bueno, eso se contradice. Entonces ahí pasó todo esto, se puso en marcha después un Código Procesal Penal y fiscales entrenados por la misma escuela. Y entonces luego en la Constitución de la República, bueno, el ministerio, el representante en la modificación tiene, doctor, mi pregunta ya es parte de la... Mi pregunta es vinculante con lo que usted ha estado expresando en la pregunta que le hizo el doctor. Entonces, nosotros le vamos a formular la siguiente pregunta. Desde el proceso de campaña, en ese entonces candidato, ahora presidente de la República, Luis Abinader, fue un compromiso de nombrar un Ministerio Público independiente. El primer decreto fue la designación de la doctora Miriam Germán como procuradora y de Jenny Berenice Reynoso. En este primer año y medio de gestión del gobierno de Luis Abinader, ¿cómo usted valora la función del Ministerio Público con estos casos y todo su accionar en el combate a la corrupción? Bueno, no me dejaste llegar ahí. Es vinculante. Iba para allá. Usted llega por los accesorios. Es vinculante, es vinculante. Usted llega por los accesorios. Fíjese, entonces, después de todo esto, después de toda esta, se le llamó entonces, en el 2011 ya, viene entonces la segunda ola de reforma, y voy a llegar ahí al tema, la segunda ola de reforma, y ahí está la ley 2811 del Consejo de la Magistratura, la 2911 que creó el Tribunal Superior Electoral, la 133-11 también del Ministerio Público, la 137
dije 133 para el Ministerio Público, la 137, que es la ley del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, la 145.11, y entonces también esa trata sobre las modificaciones, y la 138 del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos aquí a la valoración. Entonces esa es la ola de reforma. Pero vamos a valorar. Para ir logrando, vamos a valorar lo que tenemos ahora. me refiero para ir logrando la independencia de la justicia. Entonces ahora, sí, después de toda esta situación de tener un sistema estructurado y con leyes para su funcionamiento, entonces ahora el nombramiento de doña Miriam como Procuradora General de la República, de mi amiga Jenny Berenice Reynoso y Camacho. Wilson Camacho. Si viene a consolidar y viene a contribuir con la independencia del Ministerio Público y su lucha en contra de la corrupción, ha sido un éxito. ¿Está de acuerdo con la independencia de este Ministerio Público, su accionar Ha sido un en el éxito. combate a la corrupción? Entonces usted está diciendo que sí, que es independiente. Pienso que sí. Ah, bueno, ok. Pienso- Así lo valora la población, Sí. gran parte. Dirigentes del PLD Pero- dicen que no, pero- que bueno. esa es una estructuración política para perseguirlos. Pero Pero hay perseguido del gobierno. pero no independencia plena, que ahí es que me refiero. Más independiente, se podría decir. Entonces se hace necesario la reforma a la Más Constitución. independiente. Y mire hasta donde yo llego. Si no se pone un stop a lo que estaba viviendo el país, ya en términos de lo que es la corrupción, la descomposición social, cómo iba el deterioro de las instituciones, yo no sé cómo estaríamos en este momento. ¿Por qué? Porque usted se ha dado cuenta que aún así han habido casos del propio gobierno que este mismo Ministerio Público ha tenido que enfrentar. Entonces, si no se... Sí, como usted expresa, si es de forma parcial, sí se hace necesario, y está planteado en el diálogo, la reforma a la Constitución para el blindaje. Sí, Para el blindaje del Ministerio Público. Respóndanos esa parte Sí, para, claro. para entonces entrar, porque ya nos quedan como 5 minutos, para entonces entrar y hablar un poquito de política. ¿Se hace necesario la reforma a la Constitución? Claro, para el blindaje Oye, si se de ve... esa independencia del Ministerio Porque, oye, Público. Entonces, si usted lo está expresando ahí, en pocas palabras. si se ve desde el mismo punto de vista de que el presidente Luis Abinader nombra este nuevo equipo de procuradores y lo deja funcionar, lo lo deja deja trabajar. funcionando libre, según él, libre. Entonces, ahí mismo entra de que no sería necesario entonces modificación, porque estos son independientes y son nombrados por... Pero que por el usted mismo dice que presidente de forma la parcial. República. La Dime, Simón, ahora. independencia Bueno, en forma vamos, parcial. Dígame, Simón, ahora. La modificación de la Constitución. Entonces, ¿está de acuerdo, sí o no? Y entonces... Para ese tema. yo le preguntaría a usted. Entonces no va a responder eso. No, lo va a responder. Yo le preguntaría esto a usted, Él Simón. pasa ahí. Sí. Simón, yo le preguntaría esto a usted. Sí. Doctor, ya... Ese mismo equipo, ¿usted lo considera independiente? Están trabajando de manera independiente. Pero entonces... eso es lo que dice la población. Pero eso mismo es lo que dice el pueblo dice que son independientes. Pero eso mismo es que dice el propio Porque Lionel. ellos están persiguiendo la corrupción, no importa partido, el gobierno, la oposición, los empresarios, los banqueros, todo. Debo decirle algo. O sea, es independiente. No, en lo que es el desenvolvimiento del Ministerio Público, que yo lo conozco, pienso muy bien, porque he estado dentro, duré 12 años en el Ministerio Público. Usted tiene pleno conocimiento. Si cada persona, porque cuando comenzamos en el 96, no querían nombrar gente del PLD, el magistrado Guillermo Moreno, que fue un hombre, un gran fiscal, que puso un antes y un después también en la Fiscalía del Distrito.
O sea, no importa que pertenezca a otro partido, hay que decirlo como es. Enemigo de Leonel. Sí, lo mismo que doña Aura, su esposa. Esas son gente íntegro. ¿Y por qué está objetando la fiscal del porque distrito? por razones políticas usted no puede decir. Entonces, ese Ministerio Público, Sí. de cuando inició ahí y que después le siguió con mucho brillantemente, Domínguez Brito, un Ministerio Público independiente, tenía muchos niveles de independencia, porque la plena, te lo digo, es muy difícil llegar a la independencia plena. Ahora, es cada persona, es cada miembro. Mira, se vive hablando del Ministerio Comprometido Público. con sí mismo. Sí, ahí hay procuradores fiscales en primera instancia, fiscalizadores, ya que es el nivel más bajito, procuradores de corte, procuradores generales, de todos los tiempos, que son gente inmaculada y que son gente que nadie le va a decir sobre una actuación. Yo duré 8 años en la provincia y a mí nadie me mandó a decir, tiene que hacer esto, y hubo sometimiento de toda clase de personas, y principalmente en los casos de narcotráfico, que a veces encuentran padrinos. A mí nadie nunca me llamó, y nosotros llevamos casos donde salieron condenados a 30 años, y a mí nunca nadie me llamó. O sea, nosotros fuimos, como quien dice, independientes. Ahora bien, el tema de la independencia. Quedan 3. No, el tiempo se fue, pero yo me voy a tomar. Pero debo 2 o de 3 decir minutos. esto, pero me falta algo con relación a Hay que traerle una entrevista de largometraje. Sí. El Estado, por ejemplo. Geraldino nos va a mandar la factura. Pero ustedes ven el trabajo que está haciendo este nuevo equipo. Ese equipo en la Procuraduría. Sí, sí. También hay que tomar en cuenta otras cosas. Cuando esta gente dejen el cargo, cuando esta gente se vayan, la protección del Estado, porque tú te encuentras cuando tú sales del Ministerio Público que para tú trabajar un caso, o para que te busquen, para que te apoderen a una persona que no se ha vendido, a veces es muy difícil. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí se habla de corruptos, pero no se habla de corruptores. Claro. Los corruptores están afuera, buscando por donde quiera cómo penetrar, cómo manchar, cómo dañar, cómo convencerte. Y si caíste, te embromaste. Para eso se hace necesario el blindaje del Ministerio Público con la reforma constitucional, doctor. No se hace necesario. Se hace necesario. Doctor, hay que modificar la Constitución para el blindaje del Ministerio Público. Perdón, en 2 minutos, porque ya usted salió del Ministerio Público. Sí. ¿Es cierto que usted aspira a senador de la provincia de Santo Domingo? No, pues tú sabes ahora mismo que está prohibido la campaña. No, es un anuncio para el 23. Es un anuncio para el 23. Usted aspiró a alcalde, aspiró a senador. Le voy a cambiar la pregunta. Sí. ¿Usted va a aspirar en el 2023 a senador En por la este provincia? momento no lo estoy pensando. Eso si sucedería, sería algo determinado por las circunstancias, pero ahora mismo. Son los mensajes que me están poniendo aquí. Y que le perjudicó sus funciones en el Ministerio Público para usted accesar a esa senaduría que usted fue aspirante, a la alcaldía. ¿Le perjudicó en ese momento usted ser parte del Ministerio Público? Mire, Fausto Cabrera, que le manda a preguntar eso. ¿Usted lo conoce? No, ahora mismo no digo. ¿Usted lo entiende así? Ahora mismo no ¿Usted no está en política? Ahora no estoy en eso, ahora estoy trabajando. ¿Usted no está ayudando a Leonel a fortalecer Ahora, el partido? Ahora estoy trabajando en las inscripciones Que la Junta habló, y en la conformación de direcciones de bases. que la Junta habló de régimen de para consecuencia a los que violentan esa ley. No, ella está trabajando por el partido. Para fortalecer la bueno. fuerza del pueblo. Ok. Bueno. En las inscripciones de nuevos miembros y en la conformación de las direcciones de base y direcciones intermedias, que son los organismos que le dan. Ok, a lo interno del partido, ¿usted tiene aspiraciones? Es decir, no candidaturas popular, es decir, a lo interno del partido, dirección central, dirección política. Bueno, yo duré 19 años siendo miembro del Comité Central del PLD y pasamos a la Fuerza del Pueblo con esa misma categoría, entonces ahora somos de la dirección central. Pero lo que quiero significar es Mire, nos están haciendo señas. que en el momento actual, en eso es que estamos, fortaleciendo la Fuerza del Pueblo. Doctor, bueno, después lo voy a invitar con más tiempo para Sí. porque el doctor tiene muchas cosas. No, pero que Doctor, faltó algo, por ejemplo, faltó algo. sobre el asunto Ok, de la es que es que ya política. nos van a cobrar la factura. en un minuto, En La prohibición de menos la de un Junta minuto. y la prohibición de la Junta. Por ejemplo, que ahora mismo hay mucha gente que anuncian que posiblemente aspiren, pero por ejemplo nadie está en campaña. Oye lo que Tengan se está cuidado haciendo. que no le van a aceptar Oye, la ¿qué es lo que se candidatura está de Leonel haciendo? Fernández. La Constitución consagra el derecho de asociación
y como una derivación del derecho de asociación, el de reunión. Y usted, si usted no está molestando ni haciendo cosas en el orden público, Está en la mirilla. esas reuniones que se hacen bajo techo no tienen nada que ver con situaciones. Si se le zafa, yo seré el próximo presidente, están en la mirilla, no le van a admitir la candidatura, lo advirtió la Junta. La factura te la van a pasar a ti. Lo que termine, doctor. La termine. Fuerza del Pueblo están haciendo se podrán hacer reuniones para juramentar nuevos miembros, Ok, porque es un perfecto. partido en formación. Ok. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Muchas Doctor, gracias. Gracias por acompañarnos. Y antes, para el próximo viernes tendremos aquí como entrevistado al alcalde del municipio de Jaina, Osvaldo Rodríguez. No se pierdan esta entrevista. Osvaldo Rodríguez, por aquí lo vamos a esperar. Sí. Doctor, gracias por acompañarnos. A ustedes, mis queridos amigos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Hasta el próximo viernes.